Ah, bueno, ok. Ahora ya da opción grabar en la nube o grabar en la máquina. Ok. Antes de... Ponle en la máquina, Morris. ¿Perdón? Ponle en la máquina porque si se graba en la nube se pierde. Exacto, sí, está grabando en la computadora. Gracias. Antes de leer la contraportada, quiero presentar a Natalia y a Naomi Gurvich. Natalia Gurvich Ocon es doctora en Historia por la Universidad Iberoamericana. Su especialidad y el objeto de su inagotable curiosidad es, como lo denota su obra, la historia de los inmigrantes ashkenazim en México. Es autora de La Memoria Rescatada, Izquierda Judía en México, Freiwelt y la Liga Popular Israelita, 1942-46. En Yiddish suena mejor. El Yiddish en la vida cotidiana de los Yiddish mexicanos. Y es coordinadora y coautora de los libros sobre el judaísmo mexicano, diversas expresiones de activismo comunitario y tejidos culturales, las mujeres judías en México. Naomi Gurvich Perotzman es médica cirujana por la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en terapia breve por el Instituto Mexicano de Terapia Breve, así como maestría y doctorado en terapia psicoanalítica por el Centro Eleia. Está dedicada a la práctica privada desde hace 30 años como terapeuta psicoanalítica y con este volumen debuta como traductora y compiladora. Muy bien. Les voy a leer la contraportada. Eso, por suerte tengo aquí mi lupa. Ok. Del Shtetl a la ciudad de los palacios, trazos del imaginario ashkenazí en México, es una analogía, una antología que reúne cuentos, proverbios, chistes, poemas, refranes, maldiciones, parábolas, juegos y canciones que trajeron consigo a México los inmigrantes Yidden de Europa Oriental en los años 20 del siglo pasado. Shtetl, diminutivo de Stadt, en Yiddish ciudad, hace referencia a las aldeas de origen de estos inmigrantes. En el imaginario ashkenazí mexicano, el Shtetl se convirtió en un espacio mítico con personajes, costumbres y tradiciones entrañables. Al mismo tiempo, como tantos otros inmigrantes, los Yidden ashkenazim quedaron cautivados por los olores, sabores y colores de México y la grandeza de su capital, la ciudad de los palacios, el escenario en el que darían forma a una nueva vida judía fuertemente impregnada de aquella cultura que habían dejado atrás. Registrar las manifestaciones de la tradición ashkenazí en México es algo que las dos autoras han hecho siempre, un gesto espontáneo que habría de transformarse en el riguroso esfuerzo de investigación que es el objeto de esta publicación. Probablemente las nuevas generaciones no tengan el privilegio de escuchar un refrán o una canción de cuna de la boca del Above o del Seide en Yiddish, su lengua original. Por ello, la intención de este libro es preservar sus giros, matices y resonancias que constituyen una parte fundamental de la apreciada herencia cultural ashkenazí. Bueno, lo pude leer casi todos, lo pude leer la mitad sin lupa. Estoy yo muy emocionado y quisiera comenzar esta charla precisamente con el tema de cómo llega el Yiddish a México, Natalia, Naomi, si nos pudieran contar ello. Morris, muchas gracias por recibirnos, por invitarnos. Me gustaría saber más o menos el auditorio, la gente, el público, para saber, es importante conocer un poco quiénes están presentes para ver, porque si son todos jóvenes como nosotros,
saben muy bien cuando llegó el Yiddish y cómo llegó el Yiddish. Entonces sí me gustaría, digamos, Sí, sí, conocer. exacto. Estamos ahorita, creo que somos 21 personas en este momento. Te voy a, Natalia, ¿quieres que te dé el nombre de los que estamos aquí? No, más. Bueno, yo quería, bueno, saludarlos a todos Sí. pero no quería ser reiterativa, pero pues la pregunta es así, digo, el siglo pasado, a inicios de los 20, por 1920 más o menos, empezó a llegar a México la migración ashkenazí. Eran judíos que provenían de diferentes países, todos de lo que había sido la antigua Rusia zarista, de Lituania, de Polonia, de Ucrania, de Rusia, de Rumanía, de Hungría, Alemania. Empezaron a llegar los judíos ashkenazí. Y a diferencia de en otros países, no llegaron grupos de pueblos completos que se asentaron en México. Venía gente muy dispersa de muchos lugares con la intención, obviamente, al principio de llegar a Estados Unidos. Como en Estados Unidos se impusieron las cuotas de entrada y restringieron y no pudieron entrar, se afincaron en México y aquí se quedaron. Rápidamente empezaron a formar una comunidad. Se podrán imaginar qué tan rápidamente que en 1924 ya tenían la Yiddish Shul, la escuela, y nosotros también no somos solo de la Naye. Memi y yo estudiamos en la Yiddish, o sea que también somos de la Yiddish. Yiddish en Naye. Somos del Yiddish y de la Yiddishkeit. Bueno, todo empezó en la Yiddish y todo acabó en la Yiddish, ¿no? Sí, sí. Está bien, todo es que Yiddish, ¿sabes lo que es Yiddish? ¿Qué es Yiddish? Yiddish es judío. Entonces, el Yiddish no nada más es la lengua, no es la lengua. Yiddish es el judío y la Yiddishkeit es la cultura que ese Yiddish, que ese judío tiene. Entonces llegaron a México, pero inmediatamente empezaron a crear una comunidad con escuelas, con publicaciones de libros, de periódicos, teatro, obviamente toda la vida religiosa, los diferentes, shul que había de los Peilishei, de los no Peilishei, había todo tipo de casitas donde estudiaban los niños o los judíos iban a rezar. Como dicen, 2 judíos, 3 ideas, así se fueron haciendo poco a poco todo tipo de comunidades y todo tipo de organizaciones diferentes, se reunían. Había, por ejemplo, 5 comunistas, 10 sionistas, 3 Seiré y Sion, o sea, era una comunidad chica, una migración pequeña, pero estaban representados todo lo que habían dejado en su casa, todas las organizaciones. Tu pregunta, esa organización había en México, aunque fuera con un miembro, pero existía. Pero había algo que los unía a todos, y ese algo que los unía era el Yiddish. Claro, la cultura judía que emanaba del Yiddish. El Yiddish se podían encontrar y se encontraban, por ejemplo, en la Alameda, un recién llegado buscando a ver a quién encontraba y veía a un señor leyendo un periódico en Yiddish y le acercaba. Veía a una pareja hablando en Yiddish y se acercaba. El Yiddish los fue uniendo a todos estos judíos mexicanos y como era su medio de comunicación, su medio de integración, porque a través de los periódicos, por ejemplo, los judíos que venían llegando, ya los veía a finales de los 20, en los 30, hasta antes de los 40, cuando se limitó la migración judía a México, desde 1936 ya salió la ley de inmigración, que ya no permitía entrada digamos, a gente no asimilable, así decía directamente la ley. Y claro, los judíos no eran asimilables porque, según ellos, bueno, es cierto, no se cansaban con la gente de acá, ni se integraban. Entonces, los judíos que se fueron pues uniendo unos con otros y por el Yiddish. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Y el Yiddish era como la traducción de la modernidad, porque ellos al leer un periódico donde uno de los escritores hablaba de la historia de México, hablaba de la política de México, ellos que no sabían leer español, empezaban a hablar español, el periódico, el teatro,
La escuela era, digamos, parte del aprendizaje de esa nueva vida. Y hay algo que todo el mundo me pregunta, que por qué decimos paisanos. ¿Es paisano? ¿No es paisano? En relación a que sí es judío. Los judíos escuchaban a los mexicanos que decían, no, mi paisano de Jalisco, mi paisano de Mérida, mi paisano, en referencia a gente que provenía del mismo lugar. Pero como ellos no siempre provenían del mismo lugar, el paisano es el judío. Se convirtió, es paisano porque era judío. Pues no sé si te puedo explicar algo más o alguien quiere preguntar a alguien de los oyentes. Ahorita están, gracias Natalia, ahorita están cerrados los micrófonos, pero en unos 25 minutos los vamos a abrir para preguntas y comentarios. Quisiera preguntarles también después de tocar este tema, hay un capítulo en un apartado del libro que trata sobre Tuvove Haye. ¿Qué nos podrían contar de ella? Bueno, hola a todos. Estoy muy contenta de estar aquí con mis paisanos y de presentar el libro. Antes de contarte de la Tuvove Haye, te quiero contar que tanto Nati como yo, como otra de mis hermanas, todas trabajamos como lererkes. Estudiamos en la Yiddish, trabajamos como lererkes, y nuestra mamá vino a México traída como lererke a la Yiddish Schule. Entonces sí es una tradición de Yiddish, de Yiddishkeit. Todavía nos tocó la escuela Yavne, la escuela la Yiddish y la Naye, que impartían Yiddish, y de repente pasó de moda, la gente ya no estaba interesada, preferían inglés, y en toda esa variedad de tantas escuelas que tenemos, el Yiddish ya no estaba igual de bien valorado. ¿Cómo nace la idea de este libro? En un ataque de nostalgia que tuvimos Nati y yo, de caray, se perdió eso que mamamos en la casa, el Mameloshun, se perdió eso que nuestros hijos aprendieron en la escuela, leyeron en la escuela, y ahora nuestros nietos probablemente no van a tener ese privilegio de oír canciones, poemas, chistes, cuentos con los que nosotros crecimos. Entonces decidimos que tendríamos que rescatar, aunque fuera en español, ese bagaje cultural que para nosotros es tan importante y es tan valioso. Entonces empezamos haciendo unas entrevistas, y en estas entrevistas de historia oral empezamos a ir viendo los temas. Y mucho de lo que la gente recordaba cuentos que nosotros habíamos oído que mi mamá contaba. Mi mamá, la Tuvove Haye, era nuestra mamá, que vino como lererke, que era una cuentacuentos, educadora de corazón, y nosotras crecimos con esos cuentos que además en la escuela los leíamos en el idioma original, en Yiddish, y que además eran como de un común contarse unos a otros. Y entonces cuando oíamos los cuentos que la gente en la historia oral nos empezó a contar, decíamos, bueno, ese lo contaba mi mamá, ese no los contó mi mamá, eso lo sabíamos por mi mamá, y por eso pusimos uno de los capítulos, un subcapítulo, porque entra en cuentos, narraciones y parábolas. Pusimos un subcapítulo con esos cuentos que la gente recordaba y que nos contaba, y que nosotros habíamos crecido con esos cuentos y nos habíamos educado con esos cuentos. Me gustaría contarles uno que elegí del subcapítulo de los cuentos de la Tuvove Haye, que creo que es muy judío y muy ashkenazí quizá también. No contesten ahorita. Y el cuento, evidentemente, evidentemente, ese cuento lo oímos en Yiddish porque mi mamá nos hablaba en Yiddish. Pero lo voy a desperdonar, no voy a contestar. Sí, bien. No te preocupes. La tecnología, le dije que no es lo nuestro. Mi mamá nos hablaba en Yiddish, y como era cuentacuentos, nos contaba parábolas, cuentos, leyendas, todo en Yiddish. Nosotros decidimos meter este cuento que es ashkenazí, porque lo aprendimos en Yiddish, pero es muy judío en el contenido. Y este cuento en Yiddish se llama Toire is die beste Schoile,
y en español nosotros lo tradujimos como la mercancía más valiosa. Probablemente muchos de ustedes lo oyeron, lo estudiaron, lo leyeron, de alguna manera lo entendieron, pero es muy característico de lo que es la cultura judeo-mexicana y de la cultura judía. Y la historia es así, que iban dos comerciantes en un barco con grandes mercancías a la venta, e iba un yeshive bojer, estudioso de la Toire, en el mismo barco. Los dos comerciantes hablaban de sus telas, de sus joyas, de la mercancía tan valiosa que llevaban, y se burlaban un poquito de yeshive bojer, que no llevaba nada. Y entonces decían, mira las telas, mira el oro, mira las especies, llevamos un bagaje comercial riquísimo y tú no llevas nada. Resulta que el cuento dice que hubo una tormenta enorme, el barco se hundió y con muchas dificultades llegaron a la orilla. Y cuando llegaron bien, pero sin la mercancía, pues los que traían todo ese bagaje comercial tan valioso, pues no tenían nada que brindar ni de qué vivir. Y el yeshive bojer, que tenía la toire en su cabeza, el conocimiento, pronto se incorporó a dar clases, a estudiar. Y bueno, con esa maicele, con ese cuento, crecimos en la comunidad. Y eso también justifica por qué la iniciativa de siempre mandar a los hijos a la universidad, que tengan carrera, que tengan cultura y que lleven la toire y la mercancía en su cabecita. Ese es uno de los cuentos que elegí de la Bove Haye, y hay muchos cuentos, la verdad, que son muy, muy característicos de la cultura ashkenazí judía. Ese es un clásico, ¿no? ¿No? Por supuesto. Sí, ese es un clásico. A ver, Neme Natalia, hay una parte sobre lo que nos legaron nuestros leaders en la escuela. ¿Qué nos podrían contar de ello? Pues mira, eso lo oíamos constantemente en las personas que entrevistábamos, porque recordaban, todos estudiaron en la Yavne o en la Yiddish o en la Naye, recordaban los clásicos, Mendele, Sholem Aleichem, Pérez, Bialik, Raiden, entonces no podíamos omitirlos, aunque queríamos más algo folclórico, o sea, cuentos realmente que de la memoria popular, que es lo que queríamos recabar, lo que queríamos salvaguardar, dijimos, no, tenemos que poner a los grandes autores y en Yiddish, porque ellos fueron y se llaman los abuelos, los padres, los hijos de la literatura Yiddish, son los que empezaron a escribir y a describir. Todos ellos hablaban Yiddish, pero su lengua de comunicación en sus medios, digamos, culturales era el ruso. Sin embargo, ellos se dieron cuenta que para llegar al pueblo no podían llegar ni en el francés, que algunos hablaban, ni en el ruso, y tenían que volver al Yiddish, o el hebreo, porque también usaban el hebreo, porque el hebreo era la lengua de la cultura, de la ilustración. Entonces, todos estos grandes clásicos regresaron al Yiddish y empezaron a escribir al Yiddish y popularizaron el Yiddish, agrandaron el Yiddish, lo hicieron cultural, lo hicieron literario. Entonces, esos no podían faltar. Escogimos los cuentos más clásicos de ellos porque son maravillosos y queríamos que la gente los leyera o los recordara, o si nunca los oyó, que los mantuviera en su mente. Porque yo quiero hacer aquí un comentario, que lo que nosotros vamos a ver aquí es una pequeñísima probadita. Y lo que pusimos en el libro también es una probadita de todo el bagaje que recibimos y que tuvimos que elegir. Y entre lo que elegimos, que teníamos, digamos, discusiones de eso, si lo incluimos y eso no, elegimos, por insistencia de Nati, un cuento de Sholem Aleichem que se llama Dreyfus in Kasrilevke. Kasrilevke era el cuento mágico de Sholem Aleichem. El pueblo mágico. Y el tema de Dreyfus, evidentemente, históricamente, es muy conocido.
pero es como en el pueblo, con un solo periódico, cómo escuchaban las noticias y cómo se apasionaban y cómo discutían el tema. Y yo le decía a Nati, Nati, me parece que este cuento no va a ser muy entendido ni va a ser muy taquillero. Resulta que decidimos sí ponerlo, pero yo todo el tiempo con la incógnita si va a gustar. Y la primera amiga separadí, Hallery, que leyó el libro, me habló y me dijo, lo que más me gustó es esa historia semicómica al estilo Sholem Aleichem, de contar la historia de Dreyfus de una manera tan chistosa, pero tan profunda. Entonces, la selección fue muy arbitraria. Lo decidimos entre las dos y habrá algunas cosas que a alguna gente le guste más o que no les guste, pero finalmente todo fue elegido con un consenso de que creemos que permea la cultura ashkenazí en lo que nosotras escogimos. Y tienen de todos los autores de esos años, ¿cuáles serían sus favoritos? Aparte de Sholem Aleichem. No, sí, también escogimos canciones de cuna, porque como dices tú, hablamos de la Irish Shemami que no podía faltar. Y dentro de esos temas, escogimos unas canciones, que esas canciones empezaron como poemas. Eran poemas de la vida cotidiana de los judíos en Europa, en diferentes lugares. Y escogimos 3 autores que son, a nuestro gusto, maravillosos. Uno es de Mordechai Gebirtik, que es el compositor de la canción Yankele, de Sbrent, de Marshirn y Arbeter Marshirn. O sea, es un autor muy, muy importante, Mordechai Gebirtik, que sin conocerlo lo conocemos. La gente que oye las canciones en Yiddish, que ha oído Reisele, que ha oído Yankele, que ha oído Sbrent, eso lo conoce, ¿no? Es un personaje que falleció, bueno, lo mataron en 1942 en el gueto de Cracovia. Era muy querido por la gente. Él nunca aprendió notas. Tocaba una flauta y le tocaba la música a sus amigos. Tocaba la flauta y sus amigos le escribían las notas. Sus amigos le publicaban sus canciones, le ayudaban a grabar sus discos porque era una persona muy, muy querida por todos. Ese es uno. Otro de los muy importantes es Wolfaden. Wolfaden fue el padre del teatro judío moderno en Yiddish, un señor que se la pasó de pueblo en pueblo llevando el teatro, llevando la cultura. El teatro fue la ventana a la modernidad de los judíos. Realmente a través del teatro conocieron a Shakespeare, conocieron, bueno, a los clásicos de otros digamos, de otras culturas, de otras religiones, y él se las ingeniaba para cada semana, para no aburrir a la gente. Cada semana inventaba o creaba otro vodevil, otra cosa fantástica. Era como los performanceros de ahora. Podía haber actos de circo, podía haber canciones, podía haber lágrimas. O sea, él creó el teatro y entre esas canciones que él creó en una opereta que se llamaba Shulamit, compuso una canción conocida por todos nosotros, que es Roshim Kesnit Mandlen. Es una canción que salió de la ópera opereta para convertirse en un clásico de la música. ¿No? Sí, entonces esos son 2 otros autores, pero hay más ahí. Yo quisiera aumentar también 2 poetas maravillosos que yo no conocía y que los descubrí, que son Itzhak Berliner, que muchos de ustedes a lo mejor conocen a Fegele Linder, y yo no sabía ni que era poeta, ni que era sus deide, y cuando empezamos a ver que su poesía hablaba de las pulquerías, de las tortillerías, de los palacios en México, y bueno, yo no lo sabía, y me enteré yo que sus poemas en Yiddish, porque escribía en Yiddish, en un libro que se llama Stott von Palatzen, lo ilustró Diego Rivera. Y cuando yo vi esos dibujos de Diego Rivera, me entero que eran íntimos amigos, al igual que Jacob Glantz, el dueño del Carmel. No sé si se acuerdan ustedes que yo creo que fue el primer café bohemio que hubo en México,
y era un lugar donde se reunían todos los intelectuales judíos, mexicanos y judeo-mexicanos. Para mí, el descubrir estos dos poetas que escribían en yiddish y que de alguna manera su texto era tan valioso, por ejemplo, Jacob Glantz tiene un poema que tiene apenas unos meses de haber llegado a México, donde dice que nunca va a dejar de extrañar Ucrania y que cuando ve a su hijita corriendo en los parques, le da lástima que él nunca va a querer tanto a este país como su hijita corriendo en los parques. Y 2 años después tiene otro poema que se llama México, donde habla de su amor por México y de cómo se integró y de cómo pues bueno, integró porque nunca se asimiló. Entonces, para mí estos dos grandes poetas judeo-mexicanos fueron una revelación y quedé encantada de oír sus historias, sus legados, etc. Gracias. Dejó de extrañar a los cosacos aquí en México. A los pogroms, para meterse a la pulquería. Claro. Natalia, nene, ¿qué hay del humor yiddish en Der Shtetl, a la ciudad de los palacios? Bueno, esa especialidad de verme en el humor ashkenazí. Nada más quiero decir que el humor ashkenazí no es tan gracioso como cuando se cuentan chistes yiddish. No es tan gracioso porque está esa severidad, esa autocrítica, esa forma de verse a uno reflejado en los problemas, ¿no? Que los hacen chistosos, pero al mismo tiempo muy, muy venenosos. Ahora sí, dejo al especialista. Bueno, el humor ashkenazí, porque no estamos hablando del humor judío en general, como dice Nati, es ácido, es sufriente, es irónico. Se supone, y así dicen los autores, que el humor ashkenazí nace en Europa Oriental entre los siglos XIX y XX y que relata las preocupaciones, los personajes, las vicisitudes, el antisemitismo, con esta ironía de la que hablaba Nati. Algunos autores dicen que coincide, no por coincidencia, sino por alguna razón, con el hasidismo, que el hasidismo de alguna manera quiere llegar a través del baile, el canto, la alegría, quiere llegar quiere llegar a la alegría de la espiritualidad y del camino a Dios. A mí personalmente el humor ashkenazí me parece muy chistoso y hay personajes como el Shadchan, el Shlimazl, el Schnorrer, el que tiene Chutzpe, que en realidad uno necesita conocer esos personajes para entenderlos bien. Me voy a permitir contar 3 historias muy, muy ashkenazim, que son de los judíos de Helemer. Los Helemer, así como a veces se habla en Estados Unidos de los polacos, que son menos inteligentes, así como en México hablamos de los boshitos, que son menos inteligentes, las historias de los Helemer también era un pueblo cerca de la frontera, en Polonia, cerca de la frontera con Rusia, y las historias de los Helemer es que eran muy ingenuos, muy tontos, o como ustedes les gusten llamar, pero para mí eran los ingenuos porque parece ser que de tontos no tenían nada. La primera historia es que un buen día cayó una preciosa nevada en Polonia, en el Shtetl, y estaba tan preciosa la nieve blanca inmaculada que dijeron, el Rav tiene que ir al shul, pero si camina sobre la nieve le va a ensuciar. Entonces sentaron los jajomim, los inteligentes, a pensar y a planear qué hacer para que no se ensucie la nieve. Entonces, cuando ya habían tomado su brillante decisión, con toda la jojme que los caracterizaba, decidieron que el Rav sí iba a ir al shul, pero que para no pisar la nieve y no ensuciarla, entre 4 Helemer lo iban a llevar cargando al shul. Esa es una de las historias. Otra de las historias clásicas también, que yo me acuerdo haberla leído en la escuela, es de que el pueblo de Helem les empezó a quedar chico. Y entonces decidieron que para hacerlo más grande y que cupiera más gente, iban a empujar una montaña que estaba muy cerca del pueblo y que impedía que el pueblo creciera. Empezaron a empujar todos los Helemer con mucho entusiasmo para hacer más grande el Shtetl y que quepa más gente. Y después de 2 horas que hacía calor, que estaban cansados, como se llama, de Schwitz, estaban sudados, decidieron quitarse los abrigos para poder seguir empujando.
Mientras ellos seguían empujando con gran emoción de agrandar el shtetl, pasaron unos ladrones, se robaron los abrigos, y después de 2 horas de seguir empujando, uno volteó y les dijo: ¡Jebre, hermanos, miren cuánto hemos avanzado! El shtetl ya debe de estar muy grande porque ya ni siquiera podemos ver a lo lejos nuestra ropa que dejamos. Estos son dos. Y ahora un tercer chiste de naturaleza judía que a mí me parece... Hay una definición que a mí me gusta de qué es el humor ashkenazí. Y dice que es lo que un goy no podría entender, lo que al judío que se lo cuentes ya se lo sabía desde hace mucho tiempo, y no solo se lo sabía desde hace mucho tiempo, sino se lo sabía mucho mejor, con un final mucho mejor. Esa es la naturaleza judía del humor ashkenazí. Y hay un chiste que yo creo que you have to be Jewish. Si no eres judío, no le vas a entender, pero si hay alguien que después necesite explicación, se lo explicamos con mucho gusto. Y esto era un judío ortodoxo que en la noche oye que alguien se metió a su casa y oye ruidos. Entonces va a la cocina y se encuentra que hay un ganef, un ladrón, con un saco guardando ahí sus cubiertos de plata. Entonces lo increpa y le dice: ¿qué haces? ¿Por qué te quieres llevar mis cosas? Y el ganef, el ladrón, así como asustado, saca un cuchillo de lo que se quería robar, de los cuchillos de plata, y se lo va a meter y le dice: no, Messer nicht, si es nicht kosher. Ahora digo, cuando increpa y el ladrón le quiere meter un cuchillo, le dice: por favor, no, porque es de leche. Y según la kashrut y según la religión, no puedes mezclar carne con leche. Ok, esto es la probadita del humor judío. Es por temas, insisto, de Hutzpe, de Katzoni, de ricos y pobres, de los Hellemer, de los Yankele Ostropolier, que es como nuestro Pepito. Eso está incluido en el libro. Si quieres, seguimos, Morris. Tenemos, sí, tenemos que, esperemos que algunos lo puedan comprar, otros lo leerán en el Deportivo. Se lee muy bien y se oye muy bien. No sé si hay algún tema que no se me haya ocurrido a mí que ustedes quieran tocar antes de las preguntas y comentarios. Los proverbios, los refranes. Claro. Majestuosos. Decía un autor que escribió sobre el Yiddish, que en Yiddish no hay muchas groserías. Hay groserías, pero no muchas como en otras lenguas. Pero hay muchísimos refranes y maldiciones que son duros, muy duros, más duros que las groserías. Pusimos una lista de refranes y, bueno, proverbios con muchísima sabiduría, que ustedes saben que el pueblo es sabio, como dirían, el pueblo es sabio. Y el pueblo muchas veces puede ver con una sola mirada, con una sola frase, te puede decir muchísimas cosas. Me gustaría leerles algunos refranes, poquitos, para que no se aburran. Pero mientras Nati lo busca, comento que Nati previamente a este libro escribió uno que se llama En Yiddish suena mejor, y que precisamente es de proverbios, de palabras en Yiddish, de maldiciones, etcétera. Nosotros también hicimos como un extracto de lo que más nos gustaba del libro, y no pusimos evidentemente todos, pusimos algunos que, como dice Nati, nos parecían que con su sabiduría popular podían decir muchas cosas y describir muchas de las cosas. Lo más taquillero, volviendo a mencionar el mismo término, han sido las maldiciones. La gente real y verdaderamente, cuando no se lo dicen a ella, le parece chistosísimo el ingenio de poder decir maldiciones. La que a mí más me gusta, que me parece patética, es que te duelan, perdón, que te saquen todos los dientes y que te dejen solo uno.
y que ese único te duela. Bueno, perdón, se me fue. Esa sí es una maldición. Sí, bueno, también bendiciones, hay una muy bonita, que es la de, mire, no najes, que tengamos najes de los hijos, de los amigos, que tengamos satisfacciones. O sea, las bendiciones judías son también muy, muy hermosas, pero pues como la gente se divierte más con las maldiciones, voy a leer unas. A ver, ya estoy, yo también, ya estoy como tú. Ya veo, gracias. Soll's hängen via calendar, un me soll fundir, Reisensticker. Que cuelgues como un calendario y te arranque en pedazos. Bueno, nuestra generación sí conoce esos calendarios que se ponían en la pared y arrancaban hoja por hoja todos los días una. Pero ya los jóvenes no tienen ni idea porque todo es por celular. Pero bueno. Soll sein via Lomp, hängen bei Nacht, bei Tag, brennen bei Nacht. Que seas como una lámpara colgada de día y ardiendo de noche. Ese es otro muy bueno. Sollst in die Augen steinen, Salz in die Augen, steinen in Hars, und sie soll nicht kennen, farzen. Que tenga sal en los ojos, piedras en el corazón y que no pueda expulsar gases. Soll herabschlingen aschiren und soll sich im öffnen im Bauch. Que se trague un paraguas y se le abra en el vientre. A groß Geschäft soll oben, fíjense a groß Geschäft soll oben mit Scheide. Was hat, soll man bei ihm nicht wetten, und was me wett, soll nicht haben. Que tenga un negocio enorme, repleto de mercancía, y lo que tenga no se lo pidan, y lo que le pidan no lo tenga. Digo, claro, el clásico de la cebollita, ¿no? Y bueno, ahorita. Gott soll ihm helfen, wir deuten Bankes. ¿Saben lo que son banques, no? Banques son las ventosas. Entonces dice que le ayuden, que Dios lo ayude como las ventosas le ayudan a un muerto. Soller essen Borscht und kacken Burikes. Que coma borscht, sopa de betabel, y que defeque betabeles. No, ese no. Bueno, ya, yo creo que es suficiente. Hay 3 páginas llenas de las muy buenas. A ver, la de la Zwiebele. Bueno, sollst wachsen wie a Zwiebele, mit dem Kopf in der. Que crezcas como una cebollita con la cabeza enterrada. ¿Ok? Ya, esto es suficiente. ¿Quieres pasar a preguntas, Morris? Pues no cabe duda que nuestro humor es muy orgánico. Sí. El del paraguas me lo enseñaron, pero en polaco, y siempre me olvida. Pero luego le voy a preguntar a mi vecino, que es el que me enseñó, para mandárselo a Neme por WhatsApp. Sí, no hay que olvidar que la gente vivía rodeada de otros pueblos y mucha de la cultura irish está mamada, está tomada de los pueblos de donde venían, eso ni hablar. Los mexicanos ya tenemos el folclore mexicano y la flojera y el ahí te va y el mañana mexicano también había que ver qué tomaban estos judíos de los pueblos que vivían, en donde ellos vivían. En las supersticiones podemos ver mucho cómo ha habido un sincretismo entre lo pagano, entre lo que aprendieron en otros países, y al final de cuentas las supersticiones también tienen esto que lo puedes oír en español o en árabe o en arameo o en turco, etcétera, etcétera, porque hubo un intercambio. El judío errante iba de lugar en lugar absorbiendo ideas, absorbiendo tradiciones. Si me das un minuto más, ahorita me acordé de un buen chiste que es el sincretismo. Todavía me da tiempo de contar. Por favor. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ah, claro, es una anécdota, no es un chiste. Que no sé si se acuerdan que hace un tiempo dijeron que la marihuana era kosher.
Entonces le preguntan a un rabino que si es cierto que ya la Rabanut dictaminó que la marihuana es kosher y dijo sí, pero antes de fumarla tienen que recitar Tfilat Aderech para que tengan un buen viaje. Este es un chiste judeo-mexicano. Probablemente nadie más lo entendería que un mexicano judío. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ah, qué maravilla. Pues qué afortunados que escribieron este libro y que llegamos a este día que nos lo pueden platicar de viva voz las autoras, lo podemos platicar con ellas. Sí, vamos a pasar es el momento a pasar a preguntas y comentarios. Déjame checar aquí voy a pasarme a vista de galería para verlos a todos. Ya soy. Aquí ya está. Philip lo tengo aquí en el... ok, creo que ya ellos, según me dice Lucero, ya se puede, Philip se puede activar el micrófono. Gracias. Déjame ver, aparte de Philip, ¿quién más ha levantado la mano aquí en esta? Creo que, ok, Philip y Mardoqueo. Ok, vamos a empezar con Philip y Mardoqueo. Philip, adelante, por favor. ¿Cómo se llama el libro? Del Shtetl a la ciudad de los palacios, Susi. Mientras apaga tu micrófono, Susi, y después va, gracias. Va a preguntar Philip, Mardoqueo y después Manuel Broid. Vamos a empezar con ellos, después los demás, adelante. Felicidades por el libro. Yo sé que no es tarea fácil. Muchas gracias. Empezarse a hacer cosas de estas y después cuando se encuentra uno envuelto en ellas, ya no quisiera uno haberse metido, pero las felicito porque adivinaste. Es un rescate enorme y es de los que nos hace falta tener realmente. Todas las personas que puedan escribir sus historias, por sencillas o por, no sé, por ridículas, por bonitas, por hermosas, y la suya aparentemente es un hermosísimo libro. Tenemos que hacerlo porque todo esto va a formar parte del bagaje histórico de este siglo, que realmente es muy importante que rescatemos todo lo que podamos del siglo pasado. Bueno, no quiero darle nombre al siglo pasado, pero lo merece. Decían ustedes que la mayoría, o decían ustedes que los autores judíos escribían en ruso o en sus idiomas natales. Y yo creo que hay una excepción ahí, porque creo que Isaac Bashevis Singer nada más escribió en yiddish y lo tradujeron al español o al inglés o a todos los idiomas. Sí, tienes toda la razón. Yo me refería a los clásicos, que son los clásicos, que esos son los que iniciaron, pero tienes toda la razón. No solo Bashevis, otros también escribían solo en yiddish, efectivamente. Y el Nobel, pues creo que es nada más de Bashevis. Y su discurso fue en yiddish. Si nos pudiesen hablar un poco de ello, porque yo creo que este merece un capítulo aparte realmente y me encantaría tener los comentarios de ustedes sobre él. Y muchas gracias. Sí, no, gracias a ti. De veras apreciamos mucho tus palabras. Mira, nosotros no quisimos meternos al presente y Bashevis Singer pues es presente. Por el premio Nobel, por su temática tan controvertida, tan libre, por sus temas tan diferentes. No nos quisimos meter porque también Sholem Asch es otro de los autores que tú dices que escribió solo en yiddish. Son gente valiosísima y maravillosa, pero de veras teníamos tanto que rescatar y no queríamos dejar ningún tema. Luego decíamos, mejor poquito de un tema y seguir buscando otros temas. Todo nos parecía valioso. Pero efectivamente quisimos hacerlo como hasta los 50, ¿me entiendes? Así como rescatar algo que era pues nuestra niñez quizá, nuestras vivencias, no sé, pero sí, como tú dices, dejamos 3 hojas en blanco en el libro para que cada quien escriba sus propias historias y escriba sus vivencias y pueda enriquecer este libro con lo propio, ¿ok? Pero otro día, si hablamos de Bashevis Singer, si nos invitas,
hablamos de él y de Sholem Asch, que son grandes genios. Yo creo que sería muy, muy importante, y yo creo que van a tener que hacer un segundo y ojalá un tercer libro. Con el conocimiento que ustedes tienen, da para esto y para más. Muchas gracias. No, gracias a ti. Muchas gracias por tu comentario. Gracias, Philip, gracias, Nati, Naomi, Mardoqueo Staropolsky, y a lo que decía Philip, claro que las hermanas Gurvich están invitadas también a Polémica el próximo año también para que comenten sobre el Nobel. Mardoqueo, adelante. Bien, pues yo quiero felicitar a Meme y a Nati por este libro y por todo lo que han hecho también anteriormente. Realmente son unas investigadoras de nuestro folclore y me robó la idea, Philip. Yo quisiera estar próximamente en el 4., 5., 6. libro que van a seguir presentando. Gracias, Muchas gracias. Gracias, Mardo. Manuel Broyd, adelante. Solo abre tu micrófono, Manuel. Esquina inferior izquierda. No te escuchamos, Manuel. Tu micrófono. Hay que abrir tu micrófono. Ahí, exacto. A ver. Ahora sí me escuchan. Te escuchamos. Sí, Buenas tardes. Hola. Tayere un Scheine Meidalach. Gracias, Dank. Me hicieron recordar muchas cosas de mi juventud en casa de mis padres. De veras que se los agradezco porque eso es nuestra raíz. Gracias. Muchas gracias a ti por el comentario. Eso es exacto lo que queríamos y te agradecemos que lo hayas captado con tanta precisión. Gracias. Déjame ver quién más tenemos aquí con la mano levantada. Mientras, Natalia, Naomi, ¿cómo fue que se involucraron en la... nos comentaron que su carrera, bueno, más bien los estudios los comenzaron en la IAFNE y luego en la Irische. No, en la Irische. En la Irische. Todo en la Irische. Y luego trabajamos en la Naye. Todo en la Irische. ¿Y cómo fue que trabajaron en la Naye? ¿Cómo fue que entraron a la Naye a trabajar? Digo la verdad, Sí. era una época muy elitista en la Irische y no aceptaban nuevas leertes. Y bueno, por mis hermanas, tanto mi hermana Janite como Nati ya trabajaban en la Naye, yo afortunadamente también caí en la Naye. Y por muy buena suerte caímos en la Por buena suerte. Pero era bueno trabajar en la Naye, ¿no? Como leer qué, o sea, ¿era bonito? ¿O era sehr schwer? Mira, la Irische, todo este libro es la Irische, porque lo que aprendimos en mi casa y en la Irische fue muy importante. Yo tengo el doctorado en historia y creo que me enamoré de la historia con las lererkes que tuve en la Irische. La lerke Mitastein, la lerke, bueno, todas las que tuve, que me enseñaban una historia judía con mucha precisión, pero también con mucho entusiasmo. Y yo creo que la Irische fue muy, muy importante para mí. Para sus conmemoraciones del Día de la Shoah, creo que nos marcó a todos esa bandera media asta, las banderas a media asta, la fotografía de Mordejai Anelevich, los alumnos en silencio haciendo guardias. Ese día no había necesidad de regañar a nadie, los muchachos, los niños, los grandes, los jóvenes, todos se portaban bien. O sea que la Irische nos formó. Y luego la Naye, que era un pequeño botoncito de alegría, una escuela pequeña, con mucho amor, con mucha cordialidad, pues yo entré a trabajar ahí y 23 años y ya nunca salí, porque realmente
fue una escuela muy, muy hermosa, que nos dejó mucho y a los alumnos también. ¿Okay? Ahora yo te quiero comentar, Nati es historiadora y yo soy psicoanalista. Y siempre pienso que Freud era judío y siempre estaba pensando qué habrá querido decir con eso. Eso yo se lo agradezco a mis lerentes, porque leer un cuento en yiddish y comentarlo no era de qué color era el suéter del personaje, era qué entendiste, qué hubieras hecho tú en su lugar, qué crees que sintió el personaje, qué crees que hubieran sentido los demás. Entonces, también yo siempre digo que esto que me llevó a mí a estudiar lo que estudié, me lo enseñaron, ahora sí, me lo legaron mis maestros queridos de la Yiddish. Efectivamente, la Naye era a Kleine Mishpoche, se trabajaba precioso, con mucha libertad y con, pues, una manera mucho más abierta que hoy nuestros alumnos, que son tan exitosos en la creatividad, quizá también en esa apertura que tenía la Naye, pues también fue permeando en lo que se dedicaron a hacer ahorita nuestros exalumnos. Finalmente, la Yiddish Erziehung, no importa en qué comunidad, no importa en qué escuela, al final de cuentas tiene en el fondo Yiddish Hearts, un corazón judío que permea en lo que enseñamos, en cómo lo enseñamos y cómo lo transmitimos más. Y en este libro nosotros quisimos que no se pierda ese manantial de sabiduría que aprendimos en la escuela y apenas ahorita nos estamos dando cuenta de cuán grande fue ese material y cuánto se puede estirar un solo cuentito, un solo refrán, una sola parábola o un solo chiste. Claro, yo creo que todos las vamos a felicitar mucho por todos los libros en English, que después de 1939 se dejaron de publicar la mayoría. Hubo un declive entendible en el número de publicaciones. Las publicaciones se vinieron abajo. Esperamos que ahora ya empiecen a retomar. Y Enrique Moksovich nos mandó saludos y de hecho lo tenemos en la pantalla. Él fue Shadchan, él hizo el Shidach entre tú y nosotras. Él hizo el Shidach, que le debemos esta plática a Enrique Moksovich, que ya está por aquí, a ver si después quiere hacer preguntas y comentarios. Mientras, Philip tiene pregunta y comentario ambas, y alguien más. Ok, Philip, adelante, te escuchamos. Gracias, nada más para dar ideas y nuevos materiales. Hablando de Bashevich Singer, hay pues un magnífico libro que es la familia Karnofsky, que todos ustedes deben haber leído. Y sobre Pero no, la Karnofsky no es de Bashevich, es no. de Judith Singer, del hermano. Del hermano, es correcto. Exacto. Pero ese es un libro que realmente merece muchísimo la pena ver, porque permite entender que es realmente extraordinario. Y yo diría que inclusive aquí muchas gentes en comunidad sefaradí, cuando se hablan de estas cosas de cómo eran estas comunidades y qué pasaba, es muy difícil de entender cómo gente aparentemente muy cultivada en algunos casos se dejó atrapar en esta forma tan infame como sucedió. Entonces hay mucho que decir de todo esto y hay otros autores que también les pueden dar ideas para, como decía Mardoqueo hace un momento, tercer, cuarto y quinto libro, si es que el tiempo y la vida les da. Exacto, eso es. Pero ya que escriben tan bien, pues ahí les van una que otra idea. Ustedes no sé si estén familiarizados con un autor francés, Roger Icor, que hizo Las aguas mezcladas. No. Se lo recomiendo muchísimo. ¿No podrías deletrear? Las aguas mezcladas. El apellido, el autor. Roger Icor es I latina, K de kilo, O, R. Perfecto. No. Roger Icor vale mucho la pena. Es un librotote, así un tabicote, pero realmente muy interesante. Ganó un premio en Francia muy apreciado, que es el premio Goncourt.
Yo lo había escuchado. Sí, Roger y Cor es otro, de veras, un librazo también. Y bueno, así tipo Stefan Zweig, de plano, de esos niveles estamos hablando. Entonces ahí tienen ideas para ustedes que por lo visto tuvieron una sensacional, y yo les deseo y les auguro mucho éxito, nada más con este libro. Muchísimas gracias. Philip, yo te quiero comentar algo. Uno de los grandes valores que descubrí al escribir el libro, bueno, al traducir algunos de los materiales, es lo afortunados que fuimos los que estudiamos en un colegio yiddish, de haber estudiado y leído a los clásicos en el idioma original. La familia Karnowski, que está traducida, nada que ver, o por lo menos la versión que yo tengo, es una versión que real y verdaderamente no tiene ni el tam, ni el reyaj de lo que yo me acuerdo haber leído. Y cuando cuando empezamos a buscar textos para meterlos al libro, y me di cuenta de la riqueza que es leer, bueno, lo único que he leído también es el Quijote en el idioma original, porque todo lo demás lo he leído en traducción. Me di cuenta que haber leído a los clásicos, a Pérez, a Sholem Aleichem, a Mendele Moichersforing, en su lengua original, es otro de los grandes privilegios que tuvimos los que estudiamos en nuestra época en una Yiddish Schule. Y uno de los mejores comentarios que recibí fue una amiga que cuando lo terminó de leer me dijo que cuando lo acabó de leer se dio cuenta que era en español y no en Yiddish, que pensó que lo estaba leyendo en Yiddish. Entonces eso me hizo sentir que aunque sea un poquito el Yiddish Ertam, lo pudimos transmitir. Gracias por el comentario. O sea, además tiene un efecto hipnótico. Va a preguntar o a comentar Julieta Algassi, y después le voy a pedir a Jacobo Sofer si nos puede platicar. Sí, le voy a pedir a Jacobo Sofer, después de Julieta Algassi, si nos puede platicar cómo es que su mami aprendió a hablar en Yiddish. ¿Sí? Jacobo, bueno, yo quiero felicitarlas por lo que hicieron, es algo que me parece muy interesante y soy de las que sí me echaría el libro y lo leería todo. Yo soy sefaradí, el padre de mis hijos era Halevi y mis hijos crecieron en la Naye. ¿Por qué crecieron en la Naye? Porque después de visitar varios colegios judíos, que como en la Tarbo tuve tan malas experiencias, me fui a todos los colegios y me sentaba en el patio del colegio para ver cómo era el ambiente de la escuela. La Naye, me enamoré de ella. Bele Sabludowski era maravillosa. La escuela funcionaba súper y a mí se me caía la baba de oír a mis hijos hablar en Yiddish. Que hablen el Yiddish y que hablen el hebreo son cosas que a mí en lo personal me satisfacen muchísimo. Entonces yo las felicito por rescatar su cultura. Ojalá y hubiera más personas que fuéramos rescatando cada una la cultura de la comunidad que le toca, porque me parece maravilloso no perder el legado que tenemos de toda la experiencia anterior. Ustedes al decir shtetl le están diciendo ciudad, yo siempre relacioné shtetl con pueblito. Entonces, No. Sí, lo que pasa es así. Todo es ciudad y shtetl es pueblito. Pero después la gente, aunque venía de grandes ciudades, en referencia al pasado decía del shtetl. Por eso decimos del shtetl. Claro que tienes toda la razón. Shtot es ciudad y shtetl es pueblito. Pero la gente, después del Holocausto, empezó a añorar a su shtetl, a su lugar donde nació, a su gente, a su aguador, al que vendía las salchichas o las vegas en la calle. O sea, mitificó el shtetl. El shtetl no había ni prostitutas, ni había gángsters, no había ladrones, nada, eran lugares idílicos. Entonces, por eso buscamos esa fantasía que quedó en los Ashkenazim en México y en el mundo en general después de la terrible destrucción de sus pueblos y de sus ciudades. Pero tú tienes toda la razón. Shtetl y shtetl son pueblitos. Okay. Rancherías. Gracias, Julieta. Gracias, Julieta. Mi papá no podía tener esa confusión porque Košice en Polonia es definitivamente, ya no existe, era un shtetl.
No podía él hablar de un stot, de un ¿De cuántos integrantes? Y Jacobo, no sé si nos puedes contar cómo es que tu mami aprendió a hablar yiddish. Va a hablar Jacobo Sofer. Bueno. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Mis parabienes para los que me han ido enseñando lo que es la cultura yiddish y aprender un poquito más. Voy a dar un pequeño pensamiento antes de la anécdota de mi mamá, cómo aprendió yiddish. Los que sí le puedo yo comentar, y es la virtud que nos congrega ahora alrededor de dos de nuestras personas que para mí tienen un valor incalculable, porque ellos se dedicaron a ver a un pueblo que venía de muchos lugares y gracias al idioma se hicieron un pueblo. No importa de dónde vinieran, y eso es muy importante. Y yo me acuerdo también que estuve discutiendo con varios amigos que yo tenía, es que nací, y estaban un poquito sentidos el por qué se había apartado el yiddish del hebreo, que el hebreo comenzaba a comentar, a ganar terreno. Y la verdad, yo le dije, antes el hebreo era académico y el yiddish era idioma común y corriente. Hasta que vino el Estado de Israel, se cambió las cosas. El yiddish se volvió académico por la cantidad increíble de cultura que venía detrás de él, y el hebreo se volvió idioma común y corriente. Para los que no saben, mi mamá nació en Jerusalén, Matica, y era una mujer muy inquieta. Nosotros somos una familia muy mezclada. El origen de mi padre es iraní y el origen de mis abuelos maternos son de Marruecos. Y hablaban idiomas. Mi mamá por necesidad se volvió políglota. Entonces le dio a mi mamá por estudiar enfermería en el Hadassah. Le decían, usted no puede entrar aquí a trabajar en la Hadassah. Le dice, ¿por qué no? Yo estoy dispuesta a aprender y ayudar para arreglar la cuestión de salud del pueblo en aquel entonces. Y le dijeron, ¿sabe qué? Todos los médicos que vienen acá a Israel, en aquel entonces Palestina, son provenientes de Rusia o de Polonia. Y si usted no habla yiddish, los médicos no lo van a entender. Mi mamá, con mucha tenacidad, estudió y hablaba yiddish como si fuera original. La Lagunilla tuvo a cantidad de amigos que eran los Stern, y ¿qué le voy a decir? A muchos de ellos. Y hablaban un yiddish perfecto. La verdad, pues, yo estoy muy contento de provenir de una familia. En mi familia tengo una nuera que es Ashkenazí, otra que viene de Damasco y la otra que viene de Alepo. Es decir, vengo de todos lados. Mis parabienes y gracias por hacerme platicar y recordar esto. Pero, qué hermosa memoria, de veras. Está digna de estar en... Jacobo, te tienen rodeado entonces. Te tienen rodeado, Jacobo. Jim Sean Feldman decía, mira, personas como todos los idiomas, no tienen... Mira, les voy a decir una cosa. Ustedes se han dedicado a conservar los valores del judaísmo y enseñárselos a las nuevas generaciones. Y nosotros, los que no sabemos o no queremos saber, vemos cantidades, pero tienen más valor las cosas de valor y no las cantidades. Eso hay que aprenderlo.
y ojalá que haya gente como ustedes. Muchas Les gracias. cuento. Gracias, Jacobo. No sé si los Jaimes quieran contar alguna anécdota de la Yiddish. Jaime. No, Podolsky no. Bank, no sé si Bank quiera contar alguna anécdota de la Yiddish. Debe haber varias, ¿no? Muchas. Muchas. Pues bueno, entonces, no sé si quieran agregar Natalia y Neme a algo más. Bueno, yo quisiera agradecerte la invitación a Quique que hizo el Shidduch y realmente estoy muy contenta de haber entrado a conversar con ustedes. Son gente muy receptiva, muy linda y les agradezco a todos muchísimo la invitación. Morris, muchas gracias. Eres digno alumno de la Naya. Julieta, también gracias por tu comentario. Y quiero comentar que en el epílogo del libro ponemos que exhortamos a todas las comunidades, a todas las familias que hagan un trabajo similar porque enriquece mucho el alma y alegra mucho el corazón. Muchas gracias por su paciencia, por la invitación. Y en el 5º libro nos volvemos a ver. Gracias. En el 5º o antes, Neme, Nati, Shenem Danken, qué bueno que estuvieron hoy aquí. Y a lo que dices, bueno, ahí tenemos también al cronista de la Keile, a Manuel Teifel, que también hace mucho trabajo de propagar la cultura, ¿no? La cultura yiddish. Manuel es nuestra inspiración. Bueno, está grabado esto y cuando él lo vea, él le va a dar mucho gusto. Saludos a Manuel. Le damos muchas gracias también a Enrique Mopsovich, que hizo el Shidduch para esta sesión de hoy, para poder tener a los hermanos Woolrich con nosotros. Y Kumendika Mittwoch vamos a tener a Salo Gravinsky hablando de México y las elecciones. Les adelanto que esa sesión no se va a grabar. Va a estar candente. Va a estar candente. Bueno, les muchas mandamos gracias. mucho y muchos abrazos. Y esto es un Schönen Dank. Gute Nacht. Gute Nacht a todos. Gracias. Gracias, Nati. Gracias, Neme. Bye, que estén bien. Gracias, Enrique Mopsovich. Bye. Bye.